Hacer en sistemas de referencia no inerciales giratorios. Vamos a hacer 3 ejemplos rápidamente, a ver si puedo lo más rápido que puedo. Uno, el de la caída libre sobre la superficie terrestre. Dos, el péndulo de Foucault. Y 3, nuestro tan querido alambre giratorio. Entonces, en los 3 casos lo que vamos a buscar es, simplemente me voy a quedar en las ecuaciones del movimiento, o sea, cómo llegamos desde un punto de vista de un sistema de referencia no inercial. Entonces tendremos que tener en cuenta las fuerzas ficticias, cómo podemos llegar a las ecuaciones que describen el movimiento. Es decir, que tendremos que aplicar la segunda ley de Newton en estos sistemas, modificada. Estos sistemas de referencia. Es decir, fuerzas ficticias, con fuerzas ficticias. Vale, pues vamos a por el primero. La caída libre. Entonces tenemos aquí la Tierra, que está girando respecto a un sistema de referencia inercial. Está girando con una velocidad angular omega. ¿De acuerdo? Entonces, si uno piensa un poco, diría en principio lo que sale del cuerpo es que esa velocidad angular en el caso de la Tierra va a ser, ¿no?, 2 pi radianes cada 24 horas. Esa es una primera aproximación, porque en ese caso estamos despreciando cómo es el efecto de la rotación del giro de la Tierra alrededor del Sol. Eso contribuye a una parte, cometemos un error de una parte en 365. ¿De acuerdo? Pero bueno, si nosotros quisiésemos trabajar con números, eso sería un primer buen valor. ¿De acuerdo? ...24 horas, 60 minutos, 60 segundos. Muy bien. Y nos encontramos en un punto de la superficie terrestre, pues por ejemplo, aquí. Vamos a utilizar, si queréis, la colatitud. Muy bien. Y en ese punto, pues vamos a dejar caer un poco por encima de él. Fijaos que estos son 6.000 y pico kilómetros. Vamos a dejar caer un cuerpo de masa m. Condiciones iniciales. No haría falta, pero bueno, vamos a trabajar luego en el archivo que os muestre condiciones iniciales. Vamos a dejar desde el reposo. Desde el reposo y desde una altura h. Es decir, que esto sobre la superficie h. Y vamos a considerar que h es mucho menor que r, siendo r el radio de la Tierra. Bien, ahí tenemos entonces qué tendríamos que hacer. Podríamos resolverlo desde nosotros queremos saber es dónde va a golpear ese cuerpo en la superficie terrestre. Entonces tenemos aquí 2 opciones, o bien en un sistema de referencia
inercial, visto desde fuera, o bien desde un punto de vista de un sistema de referencia no inercial giratorio, es decir, que es el que voy a usar. Me voy a montar... Uy, no tiene por qué estar aquí, en el centro de la Tierra, puedo estar aquí con... Yo estoy aquí. Este es no inercial. Es decir, que tendremos que aplicarle la segunda ley de Newton. En este sistema de referencia a esto tendremos las fuerzas reales, ¿de acuerdo? O sea, que esta persona está girando, vosotros sois esa persona. O sea, que mejor que ese ejercicio no se puede hacer ese experimento aquí. Vosotros sois ese sistema de referencia, ese observador. Sí. Que luego entiendo que habrá que estudiar los escenarios, porque si lo tiras desde justo el eje de la Tierra, será diferente que si lo tiras desde los otros, ¿no? ¿Qué más me da por aquí? Respecto a la rotación de la Tierra, si lo tiras desde todo el norte geográfico, Va a ser general. Lo que voy a hacer tiene que representar cualquier situación. ¿De acuerdo? Es decir, que yo voy a trabajar con letras, todo. Tita. ¿Vale? Aquí he hecho referencia a esto porque sí voy a hacer uso de esa aproximación, que h es mucho menor que r. Ahora lo veréis a continuación. Porque evidentemente no será lo mismo si me encuentro a este tita que a un tita mayor a la hora de ver, pues por ejemplo, uno ya está pensando cómo es la fuerza centrífuga, evidentemente, ¿no? Pero si nosotros estamos considerando que h es mucho menor que r, entonces ya veréis cómo la aproximación que voy a hacer es considerar que la fuerza centrífuga va a ser aproximadamente uniforme en esa zona. Es decir, que va a ser el siguiente paso a los problemas que hacemos nosotros aquí en el normales, ¿no?, de lanzamiento de cuerpos en el vacío o dentro del aire, que consideramos el campo gravitatorio como uniforme. Aquí también va a ser una cosa similar, pero el campo gravitatorio lo vamos a corregir por la fuerza centrífuga y vamos a ver cómo va a ser una gravedad aparente, una gravedad efectiva. Eso es lo que voy a hacer. La pregunta, lo digo ahora por la pregunta que ha surgido ahora mismo. Bien, entonces lo voy a resolver en este sistema de referencia giratorio, o sea que ya decido que va a ser ahí. Tendré entonces que sumarle a las fuerzas reales, las fuerzas ficticias, igual a la masa, por la aceleración en ese sistema. En ese sistema de referencia giratorio. Bueno, las fuerzas reales, ¿cuáles son? Vamos a olvidarnos el aire, es decir, que únicamente la atracción gravitatoria. ¿De acuerdo? O sea que es como si lo hiciésemos, no tuviese atmósfera, si no habría que tener en cuenta ese efecto, naturalmente. ¿Está eso claro? Vale, eso quiere decir que en las fuerzas reales lo único que tendremos es... Aquí, este es el campo gravitatorio terrestre y, por supuesto, si uno está pensando en G, estrictamente sería menos G, la masa de la Tierra, m, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, siendo r minúscula estrictamente la distancia del cuerpo al centro de la Tierra, y tendríamos por un vector unitario r. Como nosotros estamos considerando que h es mucho menor que r, el campo gravitatorio nos da igual que esté justo en la superficie que un poco más alto. Va a ser el mismo valor. ¿Entendido eso? Vale. O sea, el que nosotros utilizamos, 9,8 metros por segundo dividido por segundo al cuadrado, sin más. Esto sería lo exacto. En fuerzas ficticias. Tendremos, por un lado, la fuerza centrífuga, que va a ser m omega por r por omega, y la fuerza de Coriolis. Siendo este r el vector de posición, ¿de acuerdo?, en el sistema de referencia giratorio.
Teníamos aquí 2m v por omega, siendo omega la velocidad en ese sistema de referencia giratorio. O sea que ahora ya no pongo los subíndices porque se refiere todo. Hay tanto la aceleración, la velocidad, la posición en el sistema de referencia que hemos escogido, sin más. Vale, vamos a ver cómo sería, por ejemplo, la fuerza centrífuga aquí en un punto como este, siendo esto omega. Tendríamos entonces, a ver, tendríamos aquí R, vamos a poner el origen de coordenadas, si queréis ahí, sin más, no hay ningún problema. ¿Y cómo sería para ver la fuerza centrífuga? Y ahora tendríamos que hacer, lo primero, omega por R. Vamos a ponerlo, el origen lo hacemos coincidir. Entonces, omega por R, será un vector perpendicular al plano, ahora mismo en el plano de la pantalla, entrando o saliendo, si hago girar el primero hacia el segundo, por el camino más corto, entrando en la pantalla. Es decir, que tendríamos aquí un vector de esta manera, entrando en la pantalla. Y ahora tengo que hacer el producto, o ponerlo aquí si queréis, el producto de ese vector por omega. Es decir, que tendría que hacer ahora este por este, vectorial, perpendicular al plano que forman los dos. Esa es la dirección perpendicular. ¿De acuerdo? ¿Qué sentido? Hago girar el primero hacia el segundo por el camino más corto, hacia allá. Es decir, que la fuerza centrífuga, por supuesto, es hacia afuera, perpendicular al eje de giro, hacia afuera. ¿De acuerdo? Ahí tendríamos, y en módulo, ¿cuánto tendríamos? Pues habría que ver cuánto es entonces aquí. Tita sería módulo de uno por el módulo del otro, aproximadamente. O sea, tendríamos la masa del cuerpo, módulo de uno, módulo del otro, aproximadamente R, por el seno de tita, ¿no? Fijaos que los otros dos vectores, una vez que he hecho este producto, este y este forman 90 grados, por lo tanto, y ahí tenemos el seno, que es 1, por lo tanto tendríamos omega cuadrado R seno de tita. Fijaos que aquí estoy haciendo uso, otra vez, de que H es mucho menor que R. Estrictamente tendríamos R más H. Es decir, que tenemos, si yo me fijo solamente en la fuerza centrífuga y en... Vamos a borrar aquí un segundo para hacerlo más claro. Si yo me fijo... Esta sería el peso y tendríamos aquí la fuerza centrífuga, por supuesto muy deformada. Y yo lo que voy a hacer es, fijaos, que tanto este vector como este vector estrictamente depende a qué altura me encuentro sobre la superficie, en qué orientación, tanto uno como el otro. Pero como nos movemos en una zona muy cercana a la superficie, nosotros vamos a considerar que ambos vectores son constantes, lo vamos a tomar como uniforme. Y podemos considerar la suma de ambos la gravedad aparente, suma de la gravedad real más la fuerza centrífuga. Y lo podremos expresar como ¿veréis? Aparente he puesto, bueno, efectiva, me da igual. Pero ya que he puesto aparente, vamos a poner AP. Igual a mg real más, que teníamos ahí, omega por R
Fijaos que ahora sería eso realmente la dirección de este vector, del peso aparente hacia donde está apuntando una plomada. O sea, si cogéis un hilo con una masa, ¿no?, en su extremo y lo dejáis quieto, en equilibrio, entonces la dirección que os está marcando ese hilo es precisamente la dirección de este vector que hemos hallado nosotros aquí, la gravedad aparente. Y como podéis comprender, no pasa si cogiésemos un láser y fundiésemos ahí, hiciésemos un agujero, no pasaría por el centro de la Tierra, salvo, digamos, en general, salvo naturalmente en casos extremos en los cuales nos encontrásemos o bien en los polos, que entonces la fuerza centrífuga es cero, o bien justo aquí en el ecuador, que entonces sí tenemos la fuerza centrífuga, pero la fuerza centrífuga tiene la misma dirección que la gravedad real, por lo tanto el vector va en esta dirección y sí pasaría. Pero en cualquier otro ángulo, cualquier latitud, con latitud, tendríamos que no pasa por el centro de la Tierra. Bueno, la corrección para que os hagáis una idea, si cogéis la calculadora, la corrección que introduce esto es del orden de centímetros dividido por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Frente a los del orden de 10 metros dividido por segundo al cuadrado. Pues entonces ahí tenéis una corrección de un poco más de 1000, una milésima parte. Así, para tener una idea un poco. Depende de dónde se encuentre uno estrictamente, claro. Y, por cierto, esta es la causa, esto que estamos viendo aquí, de que la Tierra no tenga una forma esférica, sino achatada por los polos, mejor dicho, abombada por el ecuador, iba a decir. Porque lo que está haciendo la masa de la Tierra, esto es como un fluido, ha tenido un montón de tiempo para adaptarse. Entonces, precisamente lo que está buscando es superficies que son equipotenciales, gravitatorias, pero correspondiente a la gravedad, ¿sí?, a la gravedad aparente. Porque que yo sepa una roca aquí debajo, o el magma, o lo que tengamos, ¿no?, el manto, lo estamos viendo ¿en qué? En el sistema de referencia giratorio terrestre. ¿De acuerdo? Muy bien, si lo vemos desde... Uno diría, anda, eso, qué cosas más raras. Es que si lo ves desde fuera está en movimiento, está rotando. O sea, que no os preocupéis, que da igual en un sistema que en el otro. Lo que pasa que es mejor verlo en este caso, por ejemplo, en el sistema de referencia giratorio. ¿Por qué? Porque los cuerpos, por ejemplo, ahora la botella que tengo aquí encima de la mesa está en equilibrio, está en reposo en ese sistema de referencia. ¿Vale? Muy bien. Eso quiere decir que la segunda ley de Newton va a ser la masa por la gravedad aparente más la fuerza de Coriolis, igual a la masa del cuerpo por su aceleración. ¿Ya está? Ya está, ya está encaminado. Ahora vamos a escoger, fijaos que el sistema todavía no he cogido los ejes, por así decirlo. Ahora como tengo que plantear esta ecuación vectorial en ecuaciones escalares, pues ahora vendrá la decisión a ver qué sistema de referencia, qué ejes escojo. Vamos a coger otra vez omega, y ya que nos encontramos en puntos muy cercanos a la superficie, vamos a escoger unos ejes de tal manera que el eje vertical tenga la dirección, realmente es cuando miramos hacia arriba, o sea, cogemos la plomada, es la dirección de la plomada, lo que acabo de decir yo hace un momento. Este es el eje Z, arriba, abajo, pero no pasa por el centro de la Tierra, ¿eh? ¿De acuerdo? De tal manera que yo escojo este eje Z, lo estoy escogiendo como a mí me salga de las narices. O sea, tiene uno el poder de decir qué ejes, incluso qué tipo de coordenadas. Yo voy a utilizar coordenadas cartesianas, pero ahí es uno dueño y señor. Entonces estoy escogiendo la dirección del eje Z, de tal manera que la gravedad aparente tiene esta dirección, tiene la dirección y sentido contrario al eje Z. Si tenemos que la gravedad aparente está apuntando hacia abajo, pues ya está. Sí. ¿No sería más cómodo considerar Z hacia abajo positivo? Así trabajas con signos... Da igual.
Digamos, es para tener la misma, y esto lo tenéis por supuesto en el Taylor, lo que estoy haciendo. Esto sería lo mismo que considerar hacer el problema, ¿no?, de si lanzo un cuerpo pues hacia arriba. Siempre normalmente uno escoge hacia, si la gravedad está apuntando hacia abajo, pero da igual, a mí me da igual, hacia arriba o hacia abajo da igual. Hay que tener en cuenta, eso sí, en los signos, cuando descompongamos los vectores, eso sí es verdad. Bueno, yo lo he escogido así, lo mismo que tenéis en el libro. Me faltan otros dos perpendiculares a ello, estoy cogiendo ejes cartesianos, pues cogeremos, por ejemplo, vamos a escoger, no me acuerdo exactamente si lo escoge el libro hacia el norte o hacia el sur. Un segundo. Vale, hacia el sur. Vamos a cogernos hacia el sur. ¿No? Esa es la dirección. Si yo me pongo ahora en el suelo, ¿no?, estoy mirando hacia arriba, uno. El otro eje es si miro hacia el sur. Esto sería el eje X. Y perpendicularmente al eje Z y al eje X tengo el eje Y, que sería hacia el este. Es decir que eje X norte-sur hacia el sur. Y eje Y, dirección este-oeste hacia el este. Hacia el este. Se está girando la Tierra, fijaos que ahí ya no hay duda, ¿eh? Si estoy haciendo girar, esto es el norte y este es el sur geográfico. Por lo tanto, el este está hacia allá. Muy bien, pues ya tenemos los tres. Necesitamos entonces ahora, el primero es muy fácil, este está simplemente, ¿no?, será menos m g aparente, el módulo, por el vector unitario k. Me falta la fuerza de Coriolis. Entonces teníamos 2mv por omega. ¿Entendido? Muy bien. V, por supuesto, tendrá, en general, se está moviendo en tres dimensiones. Vx por y, más vi por j, más vz por k. Necesito saber cómo es omega, porque lo que voy a hacer es el producto vectorial. Y omega lo voy a dibujar aquí para que lo veáis más claro. Omega está ahí. Es decir, que tendrá omega, únicamente tiene componente según el eje X y según el eje Z. Es decir, que tendremos omega X por Y más 0 por J más omega Z por K. Omega X, vamos a ver cuánto tenemos en omega. Si esto es, ahora hay que ver, si esto es tita, esto es tita. Eso quiere decir que omega X será igual a omega por menos omega seno de tita. Menos omega seno de tita. Fijaos que es positivo hacia el sur y omega z pues será más omega coseno de tita. Producto vectorial. V por omega, ¿no? Muy bien. Vx, Vi, Vz, y teníamos vamos a ver para la componente.
tendríamos I por VI omega coseno de tita, lo otro es 0, más J. J, vamos a ver qué tenemos en J. Tenemos menos Vx omega coseno de tita, ya estoy teniendo en cuenta el menos, y aquí tengo menos con menos más, otro menos, Vz omega seno de tita. Exacto. Más K, y aquí tendríamos en K 0, tendríamos VI omega seno de tita. Muy bien. Ya está, es simplemente cogerse el determinante y hacerlo teniendo cuidado con los signos, que ya veis cómo hay signos menos bailando. Bien, ya tendríamos entonces para la componente X ecuaciones del movimiento, ya en escalares, según el eje X tendríamos la masa por la aceleración, ya voy a poner, voy a dejar aquí, componente X de la aceleración, a X, que teníamos únicamente, tenemos aquí la componente X de la fuerza de Coriolis, es decir, que tendríamos, no se os olvide que estoy multiplicando por 2m, 2m, la fuerza, aquí he puesto únicamente V por omega, fuerza de Coriolis es 2m V por omega, o sea que tendríamos aquí 2m VI omega coseno de tita. Para la componente I tendríamos m por ahí, tendríamos 2m pues, por todo este trasto, ya si queréis saco el signo menos aquí, Vx omega coseno de tita, y podría sacar omega factor común, que no he hecho, pero bueno, omega z, Vz omega seno de tita, y para la componente z tendríamos, ahora que no se me olvide el peso, que ya casi se me olvida, o sea, mg aparente más 2 veces m vi omega seno, siendo a x punto punto, porque esta es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que son x en función del tiempo, y en función del tiempo, y z en función del tiempo. Un sistema de 3 ecuaciones diferencial con 3 incógnitas de segundo orden, es decir, que habrá que dar condiciones iniciales tanto en x como en y como en z, tanto en la posición inicial como en la velocidad inicial. Entonces tendríamos aquí, voy a sustituir, si tengo a x 2 puntos, ahí y 2 puntos, a z 2 puntos, vi igual a y punto, vz igual a z punto. Entonces nos quedaría aquí podemos ya quitar la masa, y tendríamos, aquí vi sería y punto, x punto, z punto, aquí y punto, ¿no?
Tenéis, esto todo lo tenéis, ¿eh? La aceleración en Z no sería Z2. Z2 puntos, sí. Lo tenéis todo en los libros, en el Taylor, o sea que no os preocupéis que lo tenéis ahí todas las ecuaciones. Bien, y ahora condiciones iniciales. Si quisiésemos resolverlo, es ahora el momento de darse cuenta de que si yo dejo caer un objeto desde el reposo en ese sistema de referencia, o sea, aquí en el aula, no va a golpear justo en el punto verticalmente por abajo. Nos lo están diciendo estas ecuaciones. Desde el reposo, o sea, que x punto de 0 igual a y punto, de 0 igual a z punto, en 0 igual a 0, y lo dejamos desde una altura h, eso quiere decir que vamos a poner x de 0 igual a y de 0 igual a 0, y z de 0 igual a h. Estas son las condiciones iniciales que tenemos que meter en el libro y no quiero, como no ando ya pillado de tiempo, ahora qué es lo que haría uno y os cuenta muy bonito en el libro cómo podría llegar uno a una solución aproximada. Lo voy a describir simplemente. ¿Cómo podríamos llegar a una? ¿Cómo nos podríamos aproximar? Realmente es un proceso numérico que hace uno. Uno dice, bueno, ¿qué ocurre en el instante t igual a 0? ¿Cómo es la aceleración? Uno dice, este término es 0 y punto. 0, este término es 0. O sea que la aceleración en x es 0. La aceleración en y, que tendríamos aquí, 0. Parte del reposo, todo esto es 0. Es decir, que el único término sería este. El que conocemos de toda la vida. Y uno dice, vale, estupendo. Si nosotros nos fijamos entonces en un delta de tiempo posterior, delta de t, un incremento de tiempo, después, o sea, que nos encontramos en 0, ya sabemos cómo es ese término. Y queremos ver cómo es en un tiempo posterior muy pequeño, muy cerca de cómo sería la velocidad, pues entonces tendríamos que integrar estas tres ecuaciones, como acabo de decir, x punto punto igual a 0, y punto punto igual a 0, z punto punto igual a menos g. Eso significaría que tendríamos para z punto, ¿cómo sería para z punto? G aparente es constante, ¿eh? Claro, menos g aparente por el delta de t. Esto sería la aproximación que estamos haciendo. ¿Habría que ponerle un término, una constante, un C1, por ejemplo? Bueno, pero como parte de 0, pues ya sabemos qué va a ser. Sí, lo estoy integrando ya directamente considerando que parte del reposo. Entonces tendríamos x punto punto, me llevaría igual a 0, a que x punto en ese instante, o sea, en ese delta de t. X punto, ¿cuánto sería? 0. E y punto, 0 también. Si la aceleración es 0 y la velocidad es 0, la velocidad permanece constante con el mismo valor, es decir, 0 patate. ¿De acuerdo? Claro, eso sería para el primer delta de t. Si yo ahora digo, bueno, pego otro saltito, 2 delta de t, o sea, otro delta de t después de eso. Necesito volver a integrarlo. Entonces tendría, ahora sí, tengo que tener cuidado, a ver cuál de estas ecuaciones ha sido modificada. Entonces digo, esta primera, x punto punto igual a 2 y punto omega coseno de tita. Y punto es 0. Por lo tanto, esto seguiría siendo 0. Y punto punto tendría menos 2, x punto es 0. Este término es 0, pero aquí en z punto, tras, ya tengo que eso es distinto de 0. Pequeño, pero es distinto de 0. Es menos g aparente por delta de t. Es decir, que tendría en ese segundo paso y punto punto igual a menos 2 con este menos 2 más 2 g aparente delta de t omega seno de tita.
¿De acuerdo? En esta tercera ecuación, ¿qué tendría? Este primer término sigue existiendo, es constante. 2i punto era 0. Por lo tanto, tendría, en ese segundo paso, tendría este término como antes y este término. Es decir, cambia frente al primero el i punto. Eso quiere decir que tendríamos, para el siguiente paso, fijaos, 2 veces para z punto, pero tendría que integrar en i punto, sería aproximadamente dicho 2 veces, z punto, ¿cuánto era? 2 veces, o sea, 4, ¿no? Tendría 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. G aparente, delta de t, omega, seno de tita. Es, ¿perdón? ¿Dónde? ¿En qué punto? No, ya simplemente he sustituido z punto. Muy bien. Es decir, que tendría que ahora llegar integrando ahí punto. Fijaos, que entonces es simplemente multiplicar por delta de t. Esto es la derivada de i, esto es aproximadamente. O sea, esto sería la derivada de i, de vi con respecto al tiempo. Es decir, que tendríamos la derivada de vi, tendríamos todo esto multiplicando por el tiempo, 4g aparente, delta de t, omega, seno de tita. Por el, fijaos que estoy con incrementos delta de vi. Tenía un delta de t aquí por otro delta de t. Perdón. Delta de t al cuadrado. Fijaos que entonces, y ahora sería el tercer paso. Fijaos que en el eje X va retardado, es decir, el que manda es el eje Z, a continuación es arrastrado el eje Y, el del este, y por último, por supuesto, en el siguiente paso nos aparecería X punto, pero va arrastrado. Un orden, fijaos, es si Z va con el tiempo y en X vamos con el tiempo al cuadrado, entonces tendríamos en el otro con una orden superior, con el tiempo al cubo. Y eso es lo que tenéis en el libro, en el Taylor. De otra manera, yo lo explico así, de otra manera que es equivalente, que es si uno hace un desarrollo en serie de Taylor de la función. Pero en el fondo es lo mismo. A mí me gusta más pensar cómo lo estoy integrando, pero son manías que tiene uno. ¿Vale? No quiero meterme más en simplemente enseñar si tenemos esas ecuaciones. Perdonad. Caída libre. Entonces os dejaré este archivo para que lo podáis ver. Pero vamos, ya ahora mismo yo creo que seríais todos muy capaces, ¿no? Después de daros tanto la lata con la resolución numérica de ecuaciones diferenciales, escribirlo n de sol value, plaf. ¿Habéis visto? Bueno, ahí olvidaos del módulo, ya os lo comenté un día. Siempre. Esto es de hace varios años. ¿Es de qué año, por cierto? Hace casi 2, aunque lo modifiqué, creo. Entonces lo que tenemos es, ahí lo que estoy mirando es, probablemente se intercambie el eje X y el eje Y. Probablemente, ¿eh? Probablemente intercambie ahí en ese archivo el eje X por el eje Y. Entonces, tened cuidado con eso. Si veis eso y no concuerda con lo que he puesto yo, no es que esté mal, ni una cosa ni la otra, sino cuál es la orientación de los ejes que he puesto yo en el archivo y la que he hecho en la explicación hoy en la pizarra. Bueno, sí, una cosa, perdona Rodrigo, una cosa así. ¿Hacia dónde es desviado? Está cayendo verticalmente. ¿Y hacia dónde es desviado? Lo vimos ya aquí. Un segundo. Aquí. Iba a decir. Cae hacia abajo
Y la velocidad, fijaos, delta de VI era 0, o sea que pasa a ser 4G up, eso es positivo, 4 positivo. Este delta no sé, lo dejé en medio a poner, omega seno de tita. Omega positivo, seno de tita positivo, delta de t al cuadrado positivo. Eso es decir que está siendo desviado hacia el este. Es decir que ahora mismo, ¿o hacia dónde se ha metido el sol? Por ahí, ¿no? Más o menos. Es decir que por ahí el oeste, más o menos así, ¿no? Hacia el este, es decir que ahora mismo, si yo cojo y dejo caer el bolígrafo, entonces lo que estaríamos observando, si hiciésemos una medición muy fina, es cómo ha caído hacia el este, justo hacia el este del punto, justo por debajo, en la plomada, verticalmente por abajo. Hay una desviación en el norte, en la dirección norte-sur, pero eso es un orden todavía, varios órdenes de magnitud más pequeños. Eso es lo que os voy... Pero vamos, simplemente viendo el resultado antes de mostrarlo, porque si lo muestro... Se desvía por el sentido de la Tierra, ¿no? ¿Perdón? La desviación que hay es en el mismo sentido, pero hacia el este, sí. En el mismo sentido, sí. Sí, claro. Todas las ecuaciones, fíjate que todas las ecuaciones, entonces, es tan sencillo como en todas las ecuaciones poner a omega con signo contrario. Eso daría cuenta de que rota, gira en sentido contrario. Y estábamos aquí, ¿no? Y lo hacemos, bla, con las condiciones iniciales, fijaos, reposo desde una altura h, pataplón, pues lo dejo caer ¿desde qué altura? H, 100 metros. 100 metros, a 45 grados de latitud, o con latitud da igual. Y entonces tendríamos aquí, cuidado, tengo que, para ver, fijaos, la desviación es en 100 metros del orden de centímetros. Si yo hago un plot en 3 dimensiones de eso, lo que veríamos es una línea recta, es inapreciable. 100 metros frente a 1 centímetro, o sea, 10.000 veces menor en la pantalla, imposible de ver. Es decir, que tengo que deformar los ejes para poder ver, para que veáis la desviación. Por eso estáis viendo aquí cómo estoy multiplicando por 1000 el eje X, por 1000 el eje Y, y el eje Z lo dejo tan pancho. Entonces ahí es donde estáis viendo ahora bien fijaos cómo está en el plano, estamos diciendo en el plano vertical y el eje este-oeste, ese es el plano que estáis viendo aquí. Prácticamente norte-sur, ni se inmuta. Ah, qué mal. Ahí tendría que hacer alguna cosa más. Bueno, que se quede así. Me parece que por ahí había algún dato así de memoria, antes de dejarlo. Vamos a ver, ¿dónde tenía yo esto? De memoria. Ah, sí. Fijaos, aquí cuando veáis eso es la resolución numérica, pero esto tiene solución algebraica. Entonces, el siguiente paso que tenéis aquí es exactamente cuál es la solución algebraica al problema. Es decir, tendríamos la componente X, la componente Y y la componente Z. No es que sea muy agradable, pero es ahí. Entonces, lo que hago es buscar hago el desarrollo en serie para... Ahí lo que estaba haciendo es para que el alumno se dé cuenta en ese año, en ese curso, para que se diese cuenta de lo que está contando el Taylor. Si yo hago un desarrollo en serie de Taylor, entonces, por ejemplo, fijaos, desarrollo en serie de Taylor de la solución de la componente X de la posición. Fijaos cuál es el primer término no nulo, en t al cubo. Yo dije algo, ¿no? Dije algo acerca de eso, ¿no? Si va con t en z, con t al cuadrado.
Aquí tendríamos para ahí. O aquí, ¿qué he hecho yo? Conté al cuadrado algo, no sé qué he hecho bien ahí. Bueno, algo he dicho que no es del todo correcto. Da igual, no pasa nada. Vamos a hacer ahora los dos.